Pues vamos a... Bueno, pues muchísimas gracias, Angie y Augusto, por vuestras introducciones, por vuestra invitación. Para mí es un gran placer estar esta mañana con vosotros. Eh, y también pues agradecer a todos los que estáis siguiendo esta intervención a través de las redes sociales o a los que escucharéis esta sesión con posterioridad a través de la grabación. Bueno, pensé que podría ser interesante arrancar esta sesión con un pequeño acercamiento por mi parte de unos 25 o 30 minutos, si os parece, algunas de las ideas que desarrolla en este libro, al que aludía antes Sanji, Otro tiempo para el arte, cuestiones y comentarios sobre el arte actual, que publiqué en el año 2013 y del que hace algo más de un año salió una segunda edición en PDF para su difusión gratuita y en abierto, y que tenéis disponible para descargar, como comentaba antes Angie, tanto en la web o la página de Facebook del Grupo Arte, Conciencia y Tecnología Perú, así como también la podéis descargar desde mi propia página web. Repito que es una copia para uso completamente libre y gratuita. Tenía también, bueno, la idea un poco de esta sesión, de centrarlo en este texto, sobre todo porque, como comentábamos antes con los organizadores, quizá mi trabajo se conoce un poco más desde la perspectiva de los estudios específicamente, de la estética específicamente digital, y pensé que era una buena oportunidad esta mañana, esta conversación a la que me invitabais, pues para tocar otros temas que quizá no son tan conocidos de mi trabajo y que, sin embargo, de alguna manera conforman un sustrato, yo creo que importante de todo lo que he ido escribiendo a lo largo de los últimos años. En cualquier caso, y a pesar de que haga o que me vaya a centrar ahora un poco en este recorrido, en el recorrido de algunas ideas sobre este libro, luego en el debate, como comentaba Angie, podemos o podéis plantear todas las preguntas o todas las cuestiones que queráis sobre estos temas o sobre cualquier otro que consideréis oportuno, en cuanto que el debate, cuanto más abierto y más imprevisible sea, pues yo creo que será muchísimo mejor. Bueno, quisiera, de hecho, comenzar esta intervención con un símil, invitándoos a un símil, con un símil que es con el que, de hecho, inicio este libro. Un símil que consiste, como veis en la imagen, en la identificación o en una identificación, por supuesto, metafórica, de la obra de arte con un nudo realizado con una o varias cuerdas. Es decir, lo que os propongo sería pensar en la obra de arte eh, como una especie de trabajo sobre un material en el que se genera una cierta tensión, al igual que alguien que hace un nudo ejerce cierta tensión sobre las cuerdas, y también con un trabajo que genera una forma que de alguna forma ejerce cierta resistencia, o sobre la que se ejerce cierta resistencia. Como sabéis, además, muchos nudos se aprietan cuanto más se tira de cualquiera de los cabos que lo conforman, cuando frente a un acto de intentar desenredarlos, les sometemos al nudo, ¿verdad?, a un ejercicio de fuerza al que solo responde finalmente apretándose, cerrándose sobre sí mismo, ¿verdad? A todos nos habrá pasado que intentando deshacer un nudo, al final el nudo se acaba apretando y se acaba convirtiendo en algo ya completamente insoluble, ¿no? Bueno, si aceptamos este símil, si aceptáis este símil al que os invito, entre el concepto de la obra de arte y un nudo, podríamos también, o esto nos serviría de alguna manera también para poder decir que el ejercicio de la crítica, el ejercicio de la teoría del arte, no sería tanto el de descifrar las obras, como habitualmente solemos pensar, ¿verdad? Que la teoría o la crítica de arte de alguna manera descifra, descodifica las obras, sino más bien la idea de la teoría o de la crítica de arte más bien como una especie de acción de desenredo, que a mí me parece mucho más sugerente y mucho más eficaz. Y aquí os invito a un segundo símil, a ver qué os parece, muy relacionado con este.
Algunas tribus, se dice que algunas tribus antiguas de África consagraban a las tareas religiosas y artísticas a los niños que casi ahogados nacían, como veis en esta imagen, con el cordón umbilical anudado al cuello. Esto es algo no demasiado frecuente, afortunadamente. Es decir, los niños que salían así, ¿verdad? Del útero materno, ahogados, prácticamente ahogados, en muchos casos, eran, digamos, seleccionados para esas tareas religiosas, artísticas, chamánicas. Como si acaso, de alguna manera, las capacidades creativas o mágicas, siempre transfiguradoras de lo real, tuvieran que ver con la idea de fabricar un nudo, tuvieran que ver con la idea de crear una tensión que tiene mucho que ver con la vida, pero que también tiene mucho que ver con el riesgo simbólico, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, en definitiva, con la muerte. Desde este símil al que os invito, o al que os estoy invitando, entre el problema del arte y un nudo, y como también de alguna manera podríamos ver sugerido de alguna forma en esta pieza de Bruce Nauman, casi nos veríamos obligados también a decir que el ejercicio crítico no debería consistir ya, seguramente, en el tradicional esfuerzo por la explicación de la obra, es decir, por la traducción de la obra artística a palabras. No se trataría, pues, en mi opinión, es decir, de pensar la actividad de la crítica y de la teoría del arte como una especie de esfuerzo por conseguir el cierre interpretativo de la obra, el desciframiento de la obra, como decía antes, sino por el contrario, de lo que se trataría es hablar de una creación o de la creación artística entendida sobre todo como algo que tiene que ser desenredado y la tarea crítica, la tarea de la teoría del arte como una acción sobre todo, insisto en esta cuestión, de desenredo. Es decir, de lo que se trataría es de evidenciar las tensiones de la obra, se trataría de recorrer los modos de darse esas fuerzas en la obra, porque además no lo olvidemos. Cuando hablamos, por ejemplo, utilizamos el concepto de nudo hablando de un nudo de comunicaciones, en realidad lo que estamos hablando es de algo o de un lugar, de un punto en donde se cruzan varias vías, en donde se cruzan varias orientaciones. Por tanto, insisto, analizar una obra de arte en nuestro tiempo consistiría, sobre todo, pienso, en seguir las tensiones que la configuran, señalando también los diversos puntos y ensamblajes de esta, es decir, de la obra, con otras obras, con otros textos, en definitiva, con otras ideas. Es decir, que ante todo implicaría abordarla fundamentalmente como un sistema de tensiones. La obra entendida como un conjunto, un sistema de relaciones de fuerzas y de posibles engarces también. De modo que, teniendo como punto de partida, repito, esta metáfora de la obra de arte y el nudo, o un nudo, el hablar de arte no debiera estar orientado, pienso, es por lo menos lo que yo intento, no debiera estar orientado a la búsqueda de la estabilidad de un presupuesto significado en la obra o de la fijación del sentido de la obra, sino más bien a facilitar las maneras de su deslizarse, de su derivar, de su migrar. Y de todo ello, que en este libro, en el que vamos a un poquito a hablar esta mañana, como yo creo que en la mayor parte de mis escritos, mi intención siempre ha sido la de trazar un pequeño mapa ocupado por preguntas, por cuestiones desenredantes y en torno a las que poder reflexionar acerca de la naturaleza de esas tensiones, de esas líneas de fuerza que conforman las obras de nuestro tiempo. Y de hecho, y como traté también de indicar en el subtítulo del libro, más que respuestas, esto lo comentaba antes, ¿verdad? Lo que presento aquí son sobre todo cuestiones, son sobre todo preguntas. Preguntas en torno a esas líneas de fuga, en torno a esas líneas de tránsito y más que nada con la intención de seguir debatiendo, de seguir interrogando, ¿no? Y de hecho el subtítulo del texto, el subtítulo del libro, se refiere a una expresión en latín de Agustín de Hipona, de San Agustín, cuando éste, respondiendo o tratando de responder a la pregunta de qué somos los seres humanos, qué somos los seres humanos, él escribió aquello de nos interrogantes, que esto en latín lo que quiere decir es nosotros
los que hacemos preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos o qué es el ser humano? Es alguien o un ser que, ante todo, hace preguntas, ¿eh? Y yo también, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con esto. Es decir, creo que los seres humanos somos poco más que nuestras preguntas. Yo creo que somos poco más que nuestras cuestiones, ¿no? Y al arte yo creo que también le pasa exactamente lo mismo. El arte de calidad, el arte pertinente en un tiempo, es, en mi opinión, el que sabe formular mejores preguntas. Es el que sabe plantear las cuestiones más pertinentes sobre su época. Por otro lado, el título del libro, como habéis visto, habla de tiempo, de otro tiempo, de una época que, más allá de cualquier dialéctica entre los términos o entre términos, modernidad, posmodernidad, altermodernidad, lo que queráis, más que esto, se presenta, en mi opinión, esa idea del otro tiempo como una especie, como un espacio definido ante todo por una distinta orientación de las preguntas propias del arte. Es decir, ese otro tiempo eh, sería un tiempo que, si bueno, tuviéramos o quisiéramos de alguna manera señalar sus fronteras o sus inicios, yo creo que solo sería posible hacerlo en base a un acontecimiento que creo que es trascendental en el desarrollo del arte contemporáneo. Es el abandono del primado de la hipótesis y de todo lo que la hipótesis supuso como eje central de las poéticas de la modernidad, como eje central de las poéticas de las vanguardias y de las neovanguardias. A ver, esto lo voy a intentar explicar un poco, muy brevemente. Yo creo que se va a entender enseguida. Seguramente estéis de acuerdo conmigo, los que hayáis leído a Proust, Guide, etcétera, ¿verdad? Que fue sobre la hipótesis, sobre el concepto de la hipótesis, sobre la que se erigieron los posicionamientos epistemológicos que en gran medida, definieron, caracterizaron las poéticas de la vanguardia. Poéticas que, anegadas por la incertidumbre, anegadas por la duda, anegadas por la provisionalidad, no pudieron perderse de alguna manera más que en el descubrimiento, podríamos decir, de el descubrimiento infinito de lo posible, ¿no? Yo creo que las vanguardias en realidad es el intento de descubrir ese infinito descubrimiento de lo posible. Un intento en donde o en el cual todo vacío en el conocimiento se rellena con hipótesis, haciendo de estas de alguna manera el falso y único límite de lo real, podríamos decir. Y de hecho, aprendimos, yo creo, muy bien con Thomas Mann, con André Gide, pero sobre todo, qué duda cabe, con Proust, ¿verdad? A participar en esa dolorosa tarea de la construcción de lo meramente posible, la construcción de lo meramente posible. Textos, al igual que sucede en casi todas las obras de las artes visuales de las vanguardias, en donde hipótesis y contrahipótesis se iban alternando en esa tarea descentradora del sujeto para que éste pudiera ser de alguna manera, en un concepto totalmente distinto del espacio y del tiempo, centro simultáneo de perspectivas varias. El compromiso de las estéticas de las vanguardias y de las neovanguardias también con esta idea del pensamiento hipotético se puede comprobar, yo creo, muy bien y de una manera muy clara en el tipo de preguntas que en el fondo motivaron aquellas creaciones, que son un poco de este tipo, ¿no? Es decir, imaginad, poneros en la situación o recordando las obras de las primeras vanguardias históricas, ¿no? En general, todas ellas planteaban o se mueven en torno a preguntas parecidas a estas. ¿Qué pasaría si? Es decir, ¿qué pasaría si empleo estos materiales? ¿Qué pasaría si empleo estos medios? ¿O combino estos elementos? ¿O saco la escultura de su pedestal? Etcétera, etcétera. ¿O cuáles son los límites de? Esta es otra de las grandes preguntas de la modernidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de la pintura? ¿Cuáles son los límites de la escultura? Etcétera, etcétera. ¿Se puede concebir algo más allá de? Por ejemplo, ¿hay más allá o qué hay más allá del objeto artístico mismo? ¿Qué hay más allá de mi conciencia también? ¿Qué hay más allá del propio concepto de arte? ¿No? Sin embargo, como yo creo que más que acertadamente comentaba Brian Maher, uno de los grandes teóricos de la teoría literaria, solo era necesario empujar las cuestiones epistemológicas, este tipo de cuestiones de matiz fundamentalmente epistemológico, para verlas convertidas en cuestiones ontológicas, en otro tipo de cuestiones. Y si es cierto que las vanguardias y las neovanguardias habían llevado las posibilidades del arte hasta el borde, en esa exploración de los límites. Si estamos de acuerdo en que llegamos al límite o a ciertos límites, un paso adelante que supone, pues supone la caída al vacío, ¿verdad? Es decir, la caída al vacío.
Y ahí nos situamos de alguna manera, yo creo, y estamos ahí, ¿no? En esa situación de caída, ¿verdad? Una dimensión siempre agobiante, ya ensayada de alguna manera por Samuel Beckett, en donde todo acaba negándose, en donde todo acaba desdiciéndose de haber sido afirmado, de ocupar un espacio, de ser incluso real. Esa caída que conduce a un, digamos, denotado imposibilismo, cuyos antecedentes de mayor interés serían, desde luego, las prácticas de retractación ensayadas por Beckett o por el Thomas Bernhard de mediados de los años 70. Pero lo más determinante en todo esto es que, lejos de esas preguntas de tipo epistemológico, de tipo hipotético, propuestas, como decía, por los nerviosos impulsos de las vanguardias, a partir de ahí empiezan, en esa otra dimensión más bien ontológica, empiezan a proliferar en el arte otro tipo de preguntas. Otro tipo de preguntas que están relacionadas ahora con una perspectiva ontológica y que aún yo creo que sigue caracterizando la producción artística del presente. Es decir, ya nos olvidamos de las preguntas que están en la parte de la izquierda y pasamos a ese otro tipo de preguntas que están en la parte de la derecha. Ahora, las preguntas a las que intenta de alguna manera, creo, en mi opinión, el responder o plantear el arte contemporáneo, son preguntas más bien del tipo: ¿qué es un mundo? ¿Qué clases de mundo existen? ¿Cómo están constituidos y cómo los diferenciamos? ¿Cuál es el modo existencial de un texto o de una obra? ¿Y cuál es el modo existencial del mundo o mundos que proyecta? Yo creo que este es el gran paso de una modernidad a una tardo posmodernidad o a una altar modernidad en la que de alguna manera vivimos hoy. Y yo creo que, repito, llevamos ya varias décadas viviendo en esta nueva orientación de las preguntas. Más que términos vinculados a las hipótesis, a los experimentalismos de la vanguardia, hoy trabajamos, los que nos dedicamos a la teoría y también los artistas que trabajan en el ámbito de la propia creación, prefieren conceptos como los de diferencia, los de identidad, los de exclusión, interculturalidad, interactividad, interrelación, etcétera. Podríamos decir que incluso no es más tarea, o parece que ya no está dejando de ser tarea del arte, esa exploración de otros mundos posibles o incluso la invención de nuevos lenguajes. De hecho, además, quizá en el fondo ambas cosas eran más o menos lo mismo, sino lo que parece que está más en juego es la idea o la intención de tematizar cómo posicionarnos de una forma concreta en este mundo que habitamos ahora. Cómo generar vías posibles para cuestionar los discursos y los relatos más asentados. Cómo promocionar, en definitiva, la diferencia, el concepto de diferencia, hacia un concepto de diferencia no desvirtuado, no esa diferencia generada por la publicidad, una diferencia fácil o superficial, ¿no? Cómo, en definitiva, de alguna manera, activar desde el arte procesos de heterogénesis, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma podemos hacer que devengamos cada vez más diferentes, ¿eh? Y a la vez cada vez más solidarios, ¿de acuerdo? Muchas veces ese concepto de promocionar la diferencia se entiende como individualismo extremo, no, no. Se trata precisamente de cómo orientar todas nuestras prácticas culturales a la promoción de la diferencia, a que cada uno, digamos, resingularicemos nuestra subjetividad, pero al mismo tiempo sin perder de vista que cada vez debemos ser más solidarios. Por otra parte, como comento en el libro, no habría que pasar por alto que el arte tiene mucho que ver con la libertad, con la invención de formas de ser libre, ¿no? Y de hecho, el arte es, pienso, ante todo, pensamiento libre, a la vez que por su concreción como artefacto o como situación, es productor de un campo de experiencia de esa misma libertad. Y esto es lo grande del arte, ¿eh? Es pensamiento libre a la vez que como objeto, es decir, como algo que se concreta, es campo de experimentación de esa misma libertad. Es decir, señalamiento de la diferencia, a la vez que también condición de posibilidad, a la vez que contexto para su proliferación, para su continuación en la historia. De hecho, de las prácticas artísticas creo que debemos esperar, sobre todo, evidencias de su capacidad para demostrar como posible, para darnos a ver, en definitiva, la existencia de códigos de comunicación y de ámbitos de sentido diferentes.
de configuraciones más sutiles, de configuraciones más reflexivas que las que son propias de este estado de colonización económica de la comunicación visual y de la esfera de las experiencias estéticas, y que en general hoy padecemos. Y que esto se pueda decir de forma quizá muchísimo más clara y concisa, yo creo que es evidente. Bastaría para ello recordar la afirmación, aquella afirmación de Roland Barthes, ¿verdad?, en relación a la práctica fotográfica. En el fondo, escribió Barthes en aquel texto fantástico del año 80, la fotografía es subversiva, escribió Barthes, ¿verdad?, y no cuando asusta, no cuando trastorna, ni siquiera cuando estigmatiza, sino cuando es pensativa. ¿eh? Cuando es pensativo. Cuando el arte es pensativo es cuando se vuelve fundamentalmente subversivo. Son desde luego muchas las razones, pienso, por las que podríamos afirmar que la actividad artística es, por otra parte, la más capacitada para problematizar algunas de las dimensiones esenciales de la realidad. ¿Y por qué? Pues porque su recepción y de forma más concreta el trato que el espectador establece con la obra, que cada uno de los espectadores establecemos con la obra, es un tipo de relación que si lo trasladáramos al ámbito de lo social, es decir, a un ámbito que no sería ya solo la relación entre espectador y obra, sino entre seres humanos, sería el equivalente a la promoción de lo que podríamos denominar una otredad radical, es decir, amar al otro, amar a lo otro, es decir, a la obra de arte en este caso, en su diferencia, en lugar de tolerarlo, ¿no? Es decir, el arte hace esto, es decir, cuando nosotros, cuando amamos una obra, cuando vemos una obra que nos parece, es decir, que nos engancha, ¿no? Nos gozamos con ella, es precisamente porque amamos en ella su modo de ser alternativo frente a todo lo demás que conforma nuestra cotidianidad. Una diferencia que es canalizada además por esa luz más lenta de alguna manera que percibimos en toda obra, ¿no? O que emana o es reflejada por toda obra. Y esta cuestión de la diferencia yo creo que también está muy relacionada con la cuestión de la mirada, a la que yo le he dedicado también muchísimos escritos y muchísimos trabajos, ¿verdad? La problemática de la mirada. Un tema que, como digo, sobre todo desarrollé en este otro libro que quizá alguno conozcáis, El ver y las imágenes en el tiempo de Internet, y que publiqué en el año 2018. Un libro en el que de alguna manera planteaba, y simplificando mucho este punto, que una de las misiones fundamentales de arte hoy tendría que ver con un dialectizar lo visible en este contexto de lo visual digital en el que las emociones serían cada vez más, podríamos decir, y aquí también habría que decir esto con mucha cautela, pero en este contexto en el que las emociones son cada vez más pobres de contenido. Pero ¿qué podemos o qué debemos entender por este dialectizar lo visible? Bueno, pues pensar en imágenes dialécticas querría decir algo bien sencillo, es decir, fabricar otras imágenes distintas a esas imágenes sin fisuras, ¿eh? Que vemos continuamente en la televisión, en los media en general, y en las que, como decía el propio Didier Berman, ¿no?, solo el campeón, la estrella o el dictador salen vencedores, ¿no? Esas imágenes que vemos en los estadios de fútbol, en las pantallas de cine comercial o en los perfiles de las más exitosas celebrities de Instagram. Imágenes sin fisuras que de alguna manera habría que o en relación a las que habría que iniciar esta labor de dialectización, ¿no?, o de acción dialéctica. Y es que en un mundo de imágenes claras y en las que todo deviene excesivamente obvio, lo sutil suele quedar excluido, y de ahí que hablar de arte contemporáneo sea en muchas ocasiones hablar de un dar a ver precisamente lo marginado, lo desaparecido cuando todo es hipervisibilizado, ¿no? Porque uno de los cometidos también, y esto es algo que yo os planteo esta mañana así un poco a ver qué os parece, pero yo creo que uno de los cometidos de las prácticas artísticas visuales sería también, en mi opinión, el de un dar a ver ante todo lo que está fuera de lugar. Es decir, un dar a ver lo ectópico. Este es un término que no se usa mucho. Yo
Estoy ahora escribiendo algo sobre este concepto que me parece también muy sugerente, la idea de lo ectópico, de lo que está fuera de lugar. Em, ¿Y por qué? Pues porque realmente yo creo que es un rasgo especialmente característico del arte actual de las últimas décadas, el paso, la transición de la idea del arte como utopía, ¿eh? Ese concepto tan presente en los movimientos de vanguardia y de no vanguardia, a la idea del arte más bien como ectopia, como algo centrado, insisto en esta cuestión, de lo que está fuera de lugar, centrado en lo anómalo, en un mundo en el que todo es demasiado perfecto, en el que todo es demasiado fotogénico y en el que también hay que atender desde las prácticas artísticas prioritariamente a lo que podríamos denominar también como lo escorial del mundo imagen, ¿eh? Lo escorial, la idea del escombro, la idea de lo que está fuera de lugar, la idea de lo desechado, ¿no? Un contexto en el que hemos ido viendo también cómo han ido asumiendo un papel indudablemente clave las retóricas de la precariedad, a las que de hecho le dedico bastante atención a lo largo de este libro, Otro tiempo para el arte. ¿Y por qué? Pues porque siendo la precariedad, es decir, uno de los rasgos más característicos de la vida de nuestro tiempo, esa pregunta, digamos, de matiz ontológico de qué es un mundo, es ante todo, tiene como respuesta el hecho de que nuestro mundo es ante todo precariedad y es un mundo ante todo precario, ¿no? Eh, y esto en el arte desde principios del siglo se ha ido viendo muy claramente, ¿no? Estas retóricas de lo precario, estas retóricas en las cuales el arte vuelve a tratar de hacerse voluntariamente pobre para denunciar, como decía Adorno, la inmensa pobreza que asola nuestro tiempo. Pero también en un impulso contrario para demostrar los inmensos potenciales que albergan las metáforas de la carestía, que albergan las metáforas de lo transitorio, de lo exiguo, de lo inseguro, ¿no? Es la exploración de las formas de la carencia, de la inestabilidad, de lo provisional o de lo poco duradero, ¿no? Y es desde luego en este caso Thomas Hirschhorn, una de las obras de hecho que utilizan para como portada de este libro, uno de los artistas que más habrían hecho suyo este compromiso de trabajar con lo precario y en lo precario. Un trabajo que no ha dejado a lo largo de su trayectoria de señalar los potenciales positivos de la precariedad, pero entendida como estrategia. Y esto lo dice muy bien en alguno de sus textos. Dice, lo precario es siempre creativo, lo precario es siempre inventivo, porque lo precario está en movimiento, porque lo precario conduce a nuevas formas, porque lo precario da forma a una nueva geografía, porque lo precario empieza con un nuevo intercambio entre seres humanos y porque lo precario crea nuevos valores. Pero ojo, se está aquí hablando de la idea de lo precario no como algo, es decir, como estrategia artística elegida, cuidado, no tiene nada que ver con la idea de la precariedad como condición que nos somete al sufrimiento, ¿eh? Es entendida como estrategia elegida por parte del artista. Por ejemplo, su instalación Cristal de la Resistencia, que esta es de hecho la que utilizo como portada, que concibió para el pabellón suizo de la Bienal de Venecia del año 2011, era, como veis, una instalación inmersiva a modo de una gran cueva plagada de miles de elementos diversos, revistas, fotografías de actualidad, fotocopias de textos de Spinoza por allí, por un lado y por otro, textos también de Bataille, construcciones de cartón y plástico, latas de refrescos, basura, monitores de televisión, maniquíes, aparatos de gimnasio, envueltos en aluminio, etcétera, etcétera. Una inmensa acumulación de objetos que conformaba un complejísimo y saturado espacio, al que le daba una precaria consistencia el material más característico de la obra de Hirschhorn, la cinta adhesiva. Y al fin y al cabo, y a pesar de todas las referencias filosóficas y políticas que trata de poner en juego Hirschhorn, yo pienso que no sería nada descabellado. Alguna vez alguien se ha enfadado porque he dicho esto, pero yo creo que no es nada descabellado decir que el mayor interés de las obras de Hirschhorn precisamente está en el uso que hace de este material, es decir, de la cinta adhesiva, que le sirve para unir, que le sirve para relacionar, que le sirve para sostener, que le sirve para cohesionar elementos extraordinariamente diferentes, pero para fijarlos solo provisionalmente y para ponerlos en una efímera relación, podríamos decir, otorgando siempre a esas uniones una irregular estabilidad.
En todo caso, repito, y esto es fundamental, la afirmación de lo precario dentro de estas corrientes artísticas no puede serlo tanto de lo frágil o de lo deficiente per se, sino, como sucede en Hirschhorn, de lo precario en el sentido de lo no seguro, de lo no garantizado, de lo no estabilizado y de lo no establecido. Y de hecho se me ocurre pensar que probablemente también la precariedad como estrategia sea el nuevo episodio de esa a veces delirante búsqueda de lo real en el arte contemporáneo, o que el arte contemporáneo iniciara al menos ya hace más de 3 décadas, sin duda, ¿no? Y que fue, como sabéis, muy bien teorizado por Hal Foster, ¿verdad? En aquel texto tan conocido, El retorno de lo real, del año 96. Recordemos a este respecto, por ejemplo, aquella afirmación de Jean-François Chevrier y Catherine David en un texto también de los 90, cuando decían aquello de que lo que hoy nos interesa, lo que hoy nos interesa, decían, no es tanto la imagen en sí misma y lo que ésta impone, cuanto la apertura o la abertura a lo real que ésta puede producir. Y ciertamente, y en oposición a los fenómenos de fetichización que son propios del generalizado primado de los signos, ¿verdad? Que vivimos hoy en esta cultura de lo digital virtual, el arte ha buscado, y esto es indudable, ansiosamente, una cierta reconexión entre las imágenes y lo real. Y esto lo hemos visto no solo a través de esas estrategias de lo precario, de la precariedad a las que aludí antes, o a través de la exploración de las retóricas del trauma, en las que se centraba mucho el propio Foster, sino sobre todo a través de las formas del registro etnográfico, a través de las formas del documental, en donde el artista ha asumido muchas veces el papel de etnógrafo, el papel de arqueólogo, el papel de explorador, poéticas etnográficas, poéticas documentalistas, poéticas historiográficas que, llevadas al límite, me da la impresión, esto también es algo muy personal, pero yo creo que ya las hemos visto llegando a un cierto límite, una cierta saturación, ¿verdad? Me da la impresión de que puede que estén rondando un cierto agotamiento quizás. No obstante, ya con esto voy a ir terminando, la expansión de las redes de telecomunicación y de los dispositivos de conectividad que siempre llevamos con nosotros ha ido también alumbrando, que duda cabe, nuevas vías en este intento de ir más allá del primado de los signos, en esta especie de intento de reconectar las imágenes y lo real. Eh, y quizá aquí pues, podríamos recordar, obviamente, infinidad de propuestas artísticas, infinidad de líneas de investigación creativa, eh, y en las que, de alguna manera, se juega un concepto de lo real que, desde luego, es muy diferente que poco tiene que ver con la perspectiva lacaniana y que debería ser entendido más bien hoy, ante todo, como o asociado o vinculado a la idea de tiempo real. Es decir, lo real es hoy, ante todo, el tiempo real. Es ese tiempo único, es esa rigurosa simultaneidad a la que nos somete el sistema red. Es decir, lo real, repito, como el tiempo real de la conectividad digital global. Pero también es la idea de lo real como el deseo de la multitud conectada. Esto es también un tema que a mí me interesa mucho y que he escrito bastante sobre esta cuestión, ¿verdad? Eh, y que de hecho además es el eje central de muchísimas de las obras que analicé en otro de mis libros, que quizá alguno conozcáis, Prácticas artísticas en Internet en la época de las redes sociales, y del que, si os apetece, pues también, si lo conocéis, pues podemos hablar un poquito en el debate. Pues bueno, pues más o menos con esta alusión ya a la multitud conectada y en general a lo que a mí me gusta denominar como las nuevas poéticas de la conectividad, quería dar ya por terminada esta intervención inicial, agradeciendo pues vuestra atención y deseando ya escuchar vuestras preguntas, vuestros comentarios y, en fin, que iniciemos el debate, que seguro que va a ser la parte sin duda más interesante. Muchísimas gracias.